conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos comenzando un nuevo curso que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Qué bueno que te hayas registrado y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y este curso va a ser un poquito, no tan largo, pero sí más o menos largo, ¿verdad? Así que te invito que por favor hagas todo lo posible de ver cada una de las clases y semanas, las tareas, las lecturas que vamos a estar haciendo, porque van a ser de mucha importancia. Amén. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Le pedimos al Señor su ayuda, su bendición, porque en este curso vamos a necesitar bastante ayuda del Espíritu Santo. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias el día de hoy, Señor, por tu bendición, por cada uno de estos hermanos que están reunidos ahora con nosotros, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendice, Señor, mi Dios, nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, comenzamos entonces con la lección número 1 de este curso que le hemos titulado Hermenéutica y Homilética. Y yo espero, amados hermanos, que sea de mucha bendición para tu vida. Amén. Creo que lo va a ser. Entonces, comencemos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Amén. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es que, amado hermano, este curso se trata de cómo interpretar versos bíblicos y también se trata de cómo preparar una predicación, que eso es lo que básicamente es hermenéutica y homilética. Y lo vamos a ver con más profundidad. ¿Y por qué te enseño entonces este verso de 2 de Timoteo 2:2? Porque aquí nos deja claro, amado hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros delante del Señor. Mira lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. Esa palabra, fieles, viene del griego pistos. Amén. Que es la misma palabra que se usa también para fe. Fieles, pistos. Fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero y fidedigno, según el léxico del griego al español del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios nos encarga que lo que vamos a enseñarles a otros para que ellos también prediquen, sean a gente fieles, sean hombres fieles, pero también tienen que ser idóneos. Amén. ¿Qué significa idóneo? Significa adecuado, calificado. Mira qué interesante. Idóneo, adecuado o calificado para enseñar a otros. O sea, que tienen una responsabilidad. No a gente, amados hermanos, que van a acumular conocimiento. No a gente que solamente quieren conocer un poco más de la palabra. No, es gente
que específicamente se nos dice aquí. Si vamos a enseñarle a otros, que sean gentes fieles y gentes idóneas para enseñar también a otros. El evangelio se tiene que divulgar, se tiene que esparcir por todas las naciones. Y esta es la razón por la cual esta clase y este curso es de mucha importancia. Mira lo que dice ahí en 2 Timoteo 2:2 de la versión Dios habla hoy. Dice: lo que has oído decir delante de muchos testigos, encargándoselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Y entonces la pregunta que surge es: ¿esa persona eres tú? Alguien que está dedicado a la palabra de Dios y a la buena y sana doctrina para poder enseñarle a otros. ¿Esa persona somos nosotros? Eso es la pregunta importante en medio de esta clase. Miremos algunas definiciones de lo que vamos a estar observando en este curso. Amén. La primera es hermenéutica. Amén. Hermenéutica es básicamente, técnicamente, es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Significa explicar o traducir, como es traducido en algunas otras versos ahí. En un sentido, una explicación es una traducción, así que es hacer claro algo desconocido. Amén. Hermenéutica es básicamente el arte de interpretación de versículos bíblicos. Vamos a aprender bastante en este curso. Vamos a aprender cómo nosotros debemos de interpretar las leyes que hay, las reglas que hay para interpretar versos bíblicos, los contextos, todo esto vamos a aprenderlo. También los tipos de literatura que hay en la Biblia, porque eso es de mucha importancia, porque hay cosas que se repiten. Todo eso tiene que ver con el tipo de literatura. Vamos a aprender bastante acerca de hermenéutica en este curso, pero también vamos a aprender de homilética. Y la homilética es un estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. La homilética es básicamente el estudio de cómo preparar los bosquejos, los mensajes, las predicaciones y también cómo exponerlas delante de un grupo. Eso es lo que es la homilética. La hermenéutica y la homilética van muy de la mano, porque para tú poder preparar un bosquejo, un estudio, una prédica, vas a necesitar aprender a cómo interpretar los versos bíblicos, que ahí viene la hermenéutica. Entonces, vayamos y entremos rápidamente a lo que es la hermenéutica y principios de hermenéutica. ¿Amén? Y lo primero que vamos a ver es los tipos de intérpretes. Y el primero que vamos a ver es el intérprete legalista. Ese es aquel, amados hermanos, que no conoce de Jesús, conoce algo de la Biblia, pero no la entiende. El intérprete legalista es aquel que condena seguido, amados hermanos, sin realmente conocer a Jesús ni su palabra. Por eso, mira el versículo que te puse aquí. Esta gente, los fariseos, los saduceos y todos esos que condenaron al Señor Jesús, no conocían a Jesús ni entendían la palabra, pero la leían, pero la interpretaban a su manera. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 27. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, no conocían estos dos puntos importantes. Dice: las cumplieron al condenarle, sin saber y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ellos no conocían a Jesús, no conocían en totalidad la palabra, la interpretaban a su manera, y de esa manera Dios, aún usando esa situación que ellos vivían,
todavía los hizo cumplir su palabra. Amén. Esos son los legalistas, aquellos que no tienen una relación con Jesús y tampoco entienden ni comprenden las Escrituras, pero las tratan de interpretar. Miremos el segundo tipo de intérprete, los intérpretes falsos. Mira ahí conmigo Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta es gente, amados hermanos, que no entiende la palabra, sabe que no la entiende y la interpreta de acuerdo a su concupiscencia. Son falsos intérpretes. Amén. Ellos saben que están mal, pero no les importa. Ellos están tratando de llevar gente al mismo camino donde ellos van. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, nos damos cuenta que hay intérpretes legalistas, intérpretes falsos. Estos saben a dónde van, estos saben que están haciendo mal con su interpretación, pero siguen necios, porque eso es lo que creen. Intérpretes falsos, pero también están los intérpretes verdaderos. Mira lo que dice Lucas 24:27. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Démonos cuenta que aquí es Jesús interpretando las escrituras y está usando contextos de lo que Moisés, de lo que los profetas habían dicho acerca de él. Esos son los verdaderos intérpretes. Mira por favor 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esos son los verdaderos. Aquellos que tienen temor de Dios por lo que están diciendo. Aquellos que van a estudiar la palabra de una manera, amados hermanos, que la palabra misma les hable a ellos y no que ellos ya traigan un pensamiento y busquen cómo justificarlo en la palabra de Dios. Eso es erróneo. Entonces, ahora miremos cuáles son los requisitos del intérprete calificado. Y esto es todo lo que vamos a poder avanzar el día de hoy. Vamos a ver 10 requisitos del intérprete calificado. Espero que los puedas tener tú todos porque son de mucha importancia. Amén. Miremos el primero entonces. El primer punto, el primer requisito del intérprete calificado es que necesita haber nacido de nuevo. Ese es el primer requisito. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 2 y te voy a explicar por qué. Capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miremos el versículo 10, ya que estamos aquí de una vez, es el próximo verso que teníamos que leer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, démonos cuenta que el primer punto es la base, amado hermano. Para nosotros ser un intérprete calificado de las escrituras de Dios, necesitamos haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Esos versos nos lo dejan claro. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Eso significa, amados hermanos, que para que nosotros podamos percibir lo que el Espíritu
Espíritu de Dios quiere hablarnos por la palabra, necesitamos tenerlo ya adentro. Necesitamos ser nacidos de nuevo para que sea posible esta interacción entre la palabra y nuestro espíritu. Ahora, miremos de que es importante notar aquel versículo que dice: la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, si nosotros comenzamos a estudiar la palabra y no somos nacidos de nuevo, corremos el peligro, amados hermanos, de volvernos en intérpretes legalistas, intérpretes falsos. Por eso se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Es más, cada vez que tú tengas la oportunidad de leer la palabra, órale al Señor. Es de mucha importancia que el Espíritu Santo te hable por medio de su palabra. Yo te voy a contar testimonios de cosas que me han ocurrido a mí. Yo, es más, escribo las fechas de algunos acontecimientos de cuando Dios me habló ciertas cosas en la palabra. ¿Por qué? Porque es de mucha importancia. Tú vas a ver lo importante de esto. Entonces, el primer requisito es haber nacido de nuevo. El segundo requisito, vayamos por favor ahí a Job 23:12. Necesita tener hambre. ¿Hambre de qué? De la palabra. Job 23:12. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mira qué interesante. Salmos capítulo 119, versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Entonces, el segundo punto es que se necesita tener hambre de la palabra. Yo conozco pastores, amados hermanos, que leen la Biblia hasta 4 veces al año. También he escuchado de un pastor, amados hermanos, en un video que estaba viendo hace años, he escuchado de un pastor que lleva la Biblia, ha leído la Biblia más de 100 veces en su vida. Conozco un pastor, amados hermanos, que todos los años cambia de versión de Biblia. Lee la Biblia todos los años, una vez al año, y cada año cambia de versión. Nosotros necesitamos amar la palabra, tener hambre por la palabra. Si queremos ser intérpretes calificados, ¿sabes cuánta gente hay ahí predicando la palabra y nunca ha leído la Biblia ni siquiera una vez? Es peligroso. Amado hermano, necesitas leer la palabra de Dios. Yo me recuerdo, he leído los evangelios tal vez unas 5 veces, el Pentateuco unas 5 veces. ¿Por qué? Porque para mí ha sido de bastante ayuda solamente esos 2 grupos de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco y los 4 evangelios han sido de bastante bendición. Yo te animo, trata de leer la Biblia, amado hermano, todos los años, una vez al año. Trata de hacerlo, propóntelo. Si puedes cambiar de versión, te va a ayudar bastante. Necesitas tener hambre por la palabra de Dios. La tercera cosa es que se necesita tener humildad. Amén. Vamos a entender por qué. Santiago capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué se necesita tener humildad? Mira lo que dice esta versión. Nueva Biblia de las Américas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Esa es la forma correcta de recibir la palabra, con un corazón humilde. 1 Pedro 5:5 nos dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si queremos
ayudar a interpretar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios y ser un intérprete calificado, vamos a necesitar humildad. ¿Por qué, amado hermano? Porque la Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que va a dar los secretos de lo que está en la palabra de Dios es Dios. Pero no se los da a cualquiera. Se los da a los humildes, aquellos que saben que pueden depender de Él. Entonces, eso es de mucha importancia. El tercer punto es, necesita tener humildad. El cuarto punto, debe de tener reverencia y respeto por la palabra. Eso es de mucha importancia. Se ha perdido mucho la reverencia por la palabra, el respeto por la palabra. Se nos ha hecho muy común. Pero mira lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, ¿qué dice? La aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Esa es la reverencia y el respeto que se merece la palabra. Que cuando nosotros la leamos, sepamos que no es una sugerencia, que es palabra de Dios y que tenemos que aceptar sus mandamientos, no importando lo que nosotros pensemos, no importando lo que nosotros opinemos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que respetarla y hay que buscarla. Amén. Que la palabra de Dios misma nos hable a nosotros. Entonces, debe de tener el intérprete calificado, debe de tener reverencia y respeto por la palabra de Dios. Vayamos ahí a Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El respeto a la palabra de Dios también tiene que ver con el temor que le tenemos al Señor y a su palabra. Eso le agrada a Dios. Ya van 4 y muy importantes para ser intérpretes calificados. Pero miremos la 5, la quinta. La quinta es necesita aceptar la inspiración total de las Escrituras. Segunda de Timoteo, y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente ahí diciendo de que no toda la Biblia es inspirada o que si nos faltan libros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este punto. Necesita, aquella persona intérprete calificado, necesita aceptar la inspiración total de las Escrituras. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Me recuerdo la vez de que estábamos en una reunión con unos pastores y yo me paré a hacer una línea ahí que estaban haciendo, yo creo que para agarrar cafecito, no me recuerdo bien, pero escuché la conversación de 2 pastores y un pastor, eso fue lo que yo escuché, un pastor le decía al otro, le decía, es que ya no hay que predicar tanto del Antiguo Testamento, decía. Porque el Antiguo Testamento era para otro tiempo. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Pacto, es el Nuevo Testamento. Yo quería meterme en la conversación, pero no lo hice por respeto.
no era conmigo, yo estaba parado a la par. Y amados hermanos, me quedé impactado de las palabras de este hombre, porque cuando estudiamos este versículo que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, toda escritura. Lo impresionante de este verso es de que este verso está siendo escrito cuando lo que lee la primera iglesia es el Antiguo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento va de la mano con el Antiguo Testamento. Lo que la primera iglesia tenía como Biblia era solamente el Antiguo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento no existía todavía. Quiere decir, amados hermanos, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son ambos palabra de Dios. No podemos quitarle o decir lo que este personaje decía. No podemos hacerlo porque entramos en errores. Es más, amado hermano, una de las cosas que vamos a aprender acerca de la hermenéutica es que el contexto también tiene que ir claro y de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento. No solamente lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento nos va a dar el contexto correcto también. Entonces, es peligroso cuando el intérprete no acepta la inspiración total de las Escrituras. Cuando los mismos versos nos están dejando claro aquí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, nosotros podemos, amados hermanos, acudir a libros históricos judíos o libros históricos que no sean bíblicos. Podemos acudir a ellos para referencia, pero no lo podemos usar como la misma Biblia. Ninguna autoridad hay más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre cualquier otro libro. Entonces, podemos ayudar a ver, ¿verdad?, otros libros para de esa manera llenar un poquito más nuestro conocimiento acerca de tal tema cultural, tema del idioma o tema geográfico, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Cualquier otro libro es un libro que nos puede ayudar, pero no puede tomar prioridad sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios. Amén. Miremos el punto número 6. Vayamos al sexto requisito. Sexto requisito del intérprete calificado. Amén. Miremoslo ahí. Necesita acercarse a la palabra de Dios con fe. Ese es otro de los puntos. Hay muchos intérpretes. Es más, yo me recuerdo de que escuché por primera vez de que habían en Estados Unidos, amados hermanos, personas que eran maestros de teología en universidades aquí en los Estados Unidos y no creían en Dios. Yo no podía creer eso, pero eso se está dando el día de hoy. Para ser un intérprete calificado, recordémonos que el primer punto era haber nacido de nuevo. Pero este punto es de mucha importancia. Tienes que acercarte a la palabra de Dios con fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 3? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Una vez más, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe y por su palabra, amados hermanos, van de la mano, fue hecho el universo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios necesitamos
acercarnos con fe. ¿Y qué dice Santiago? Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 6. Mira lo que nos dice Santiago. Santiago 1:6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aquella persona que no tiene fe, ni siquiera para pedir, su camino es inconstante. Amén. Su camino es inconstante, es echado de un lugar a otro. Es más, lo comparan como el hombre de doble ánimo. Imagínate a alguien que no tiene fe y se acerca a la palabra de Dios sin fe, sin creer en Dios. Hermano amado, ¿cómo va a terminar su camino? Si alguien que tiene dudas lo comparan como a alguien que es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, la fe es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si tú no te acercas con fe, creyendo de que Dios te puede hablar, creyendo de que Dios existe, y si no te acercas con fe, creyendo en lo que dice la palabra, aunque se oiga muy imposible lo que dice la palabra, hermano amado, de repente pensarás una cosa y otro día pensarás otra y otro día será otra y serás, amado hermano, como alguien de doble ánimo. La fe es de mucha importancia. Amén. Punto número 7. Necesita una renovación de mente. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La renovación de la mente es de mucha importancia, porque la renovación de la mente nos va a ayudar a nosotros a verificar la voluntad de Dios en su palabra. Y de esta manera podemos conocer la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Fíjate que yo saqué un devocional congregacional aquí en la iglesia y lo hice porque me di cuenta de algo. Comencé a ir a las cárceles en México, a visitar las cárceles, a predicar adentro de las cárceles de México y con unos pastores en México. Me encantó ese trabajo, hermanos. Estoy totalmente enamorado de ese trabajo. Y me di cuenta de algo. La gente en las cárceles no tienen a un pastor teólogo, no tienen a un pastor que haya tomado cursos de teología. Es más, la gente que tienen como pastores son pastores, amados hermanos, que han sido criminales. Que muchos de ellos, los que yo conozco, tienen hasta 200 años de cárcel. Pero me di cuenta de algo, que sus vidas están totalmente transformadas. Sus rostros, hermanos, resplandecen mucho más que nosotros. La gloria de Dios está sobre sus vidas. Y me quedé impactado de eso. Yo dije, cuando yo salí esas primeras veces de estar yendo a las cárceles allá en México, y comencé a regresar a la congregación, yo vi una gran diferencia. Algo pasaba allá dentro de esas cárceles que no estaba pasando aquí en la congregación. Me di cuenta de los rostros de la gente, de los congregantes, me di cuenta de los rostros de la gente que está en las cárceles, que se dedican al pastorado y al cristianismo. Y entonces me di cuenta que había una gran diferencia. La gente de la cárcel se dedica a la lectura de la Biblia. Se dedica a la oración y al ayuno. Ellos tienen hasta 4 servicios al día, 7 días a la semana. Ellos tienen 2 días de ayuno semanales, todas las semanas. Y amado hermano, dije yo, ya sé qué voy a hacer. Y comencé a diseñar este devocional, que es el que tenemos aquí en la congregación. Y metí a todos los grupos
todos los grupos de la iglesia, de alabanza, magisterio, ujieres, todos los grupos, cocina, todos, que teníamos que leer la palabra de Dios y contestar las preguntas del devocional. Y amados hermanos, comenzaron a cambiar las cosas. La lectura de la palabra. Ahorita toda la iglesia o los grupos estos que te digo están leyendo el Nuevo Testamento. Ha cambiado sus vidas. Lo mismo que está pasando en las cárceles, de lo que yo pude ver, ahora comenzó a ocurrir aquí. Por la lectura de la palabra. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Para nosotros, amado hermano, comenzar esto, tuvimos que tomarle y hacerle y darle prioridad a la palabra de Dios, que sigue al próximo punto. Necesita ser un diligente en su estudio. Necesita ser diligente en su estudio. Aquel intérprete calificado. Miremos ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hasta el versículo 16. Dice el versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía en la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Qué importante es este punto. Necesitamos ser diligentes en nuestro estudio. Y esto es lo que se trata este curso. Vamos a enseñarte técnicas de cómo deberías de desarrollar el estudio bíblico, de cómo necesitas desarrollar tus bosquejos bíblicos, pero aparte tus estudios, ¿verdad? No necesariamente para predicar, pero si te dan la oportunidad para predicar, tú vas a estar preparado, que eso es lo que queremos. El noveno punto, necesita tener buen juicio. Amén. Necesita tener buen juicio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues ahí otras versiones lo mencionan como de buen juicio. Aquí está. Dios habla hoy. Mira cómo lo menciona. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dando a entender, amados hermanos, de que si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar con el buen juicio, especialmente para las Escrituras. Vamos a hablar de grandes errores en este curso que cometen predicadores al no interpretar correctamente, al no usar la hermenéutica correctamente. Vamos a hablar acerca de la forma correcta y espero, amados hermanos, que esto sea de mucha bendición para ti. Punto número 10. Necesita depender del Espíritu Santo. Salmos 119. Salmos 119, versículo 18. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y también Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces, si el Espíritu de verdad nos va a llevar a toda la verdad, quiere decir que necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Y ese es el 10º punto. Necesitamos depender del Espíritu Santo cuando hablamos de la interpretación bíblica, cuando nuestro estilo de vida, cuando tomamos decisiones, todo debe de ser dependiente del Espíritu Santo. Entonces, te pongo, amados hermanos, la gráfica de 10, los 10 requisitos en una sola pantalla para que los tengas todos. Haber nacido de nuevo, necesitamos tener hambre de la palabra, necesitamos tener humildad, necesitamos tener reverencia y respeto por la palabra, necesitamos aceptar la inspiración total de las Escrituras, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con fe, necesitamos una renovación de mente, ser diligentes en nuestro estudio, tener un buen juicio y ser dependientes del Espíritu Santo. Amado hermano, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero de que te haya sido de bastante bendición. Estoy muy emocionado por la clase número 2 también, y la 3 también, y este curso entero. Yo sé que va a ser de bastante bendición. Te espero para la próxima semana. Por favor, medita en estos 10 puntos. Medita, y si puedes ver una y otra vez esta clase, por favor, hazlo, que te va a ayudar bastante. Y no te olvides de ponerle un like al video. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.